entregando la mayor parte de los medios de comunicación en relación con esta crisis y las anteriores desde 2004, que fue el primer Maidán, la primera revuelta en la famosa plaza de Kiev. En este libro pretendo esencialmente explicar el marco geopolítico en el que tiene lugar este conflicto y estas tensiones de los últimos años de la OTAN con Rusia. Geopolítico o geoestratégico, en el que hay que situar la crisis y la guerra ruso-ucranianas que en realidad se generan a partir de la desaparición de la URSS, es decir, 1991, de modo que si hay que hacer un análisis histórico, pues no hace falta ir a los romanos ni a la Horda de Oro de los mongoles ni nada de eso. 1991 es el año clave para estudiar esta situación y para explicarla. A veces me dicen, es que está justificando la guerra, pero no, estoy con la mayor precisión posible diciendo que estoy analizando y explicando, pero explicando no es justificando. Las guerras son muy difíciles de justificar y más vale no entrar en ese tipo de cosas de si una es justa, la otra no es justa, ¿no? Pero sí, se deben de explicar la génesis, los prolegómenos y cómo se ha llegado y por qué se ha llegado a esa situación. Bueno, no es por tanto un tratado sobre el derecho a la guerra, que existe, el derecho de la guerra existe. La moral internacional tampoco. Ni mucho menos la moral de los dirigentes mundiales, que eso es una tontería, ¿verdad? Y una pérdida de tiempo. Aunque me permita opinar sobre la marcha durante el libro acerca de diversos extremos, digamos, éticos, pero que no son sustanciales en el libro. Es claramente una denuncia del empeño de los Estados Unidos de América, a través de la OTAN, de impedir que la Rusia actual adquiera la relevancia mundial que tenía su antecesora, la Unión Soviética. Así de claro. Además no lo ocultan, lo dicen desde el primer día, desde que negociaban con Gorbachev la desintegración de la URSS. 3. En estas páginas condena específicamente la instrumentalización de la OTAN como elemento agresivo y amenazante que, tras dirigirse a otros objetivos dictados por Washington, hostiliza y provoca ahora a Rusia. Esto sucede cuando, según la lógica política internacional, la OTAN debiera haber desaparecido tras la desaparición de la URSS comunista y, en consecuencia, la alianza militar por ellas conducida el Pacto de Varsovia. Desapareció la URSS, desapareció el Pacto de Varsovia y parecía que lo lógico era que desapareciera la alianza que se oponía al Pacto de Varsovia, la OTAN. Pero recordar que la OTAN fue anterior. La OTAN se creó en el año 49 para frenar lo que se entendía como avance de la URSS y de los regímenes comunistas en la Europa Oriental. Y en el 53 se constituyó, se creó el Pacto de Varsovia como respuesta a la OTAN antes. Esto sucede cuando la OTAN debiera haberse disuelto tras la desaparición de la URSS, etc. Y tras haber anunciado y prometido a Estados Unidos que la alianza no se extendería ni una pulgada hacia el este. Esta es la famosa frase. Lo prometió Bush padre, lo prometió Clinton, lo prometió el canciller Kohl, el ministro exterior Genscher, que mandaba mucho en la Europa de entonces, pues porque se les regalaba la unidad alemana. Que la URSS, aún en decadencia, o la Rusia que la sucedió, podía haber dicho no. Los acuerdos posteriores a la guerra dicen que Alemania está dividida y Alemania sigue dividida. Bueno, pero ahí Gorbachev no se resistió realmente, ¿no? Él creía que la unidad era más o menos alemana ineluctable, que antes o después se produciría, pero claro, dijo, pero esta parte no va a entrar en la OTAN, porque la OTAN no puede, no debe avanzar. La OTAN realmente debería disolverse. Bueno, la debilidad de Rusia, cuando cayó la Unión Soviética, su reconversión al capitalismo, con gran alborozo occidental, y la demostración de buena voluntad de cooperación por parte de Gorbachev, yo ahí dedico páginas generosas con Gorbachev, porque creo que se vio superado por la circunstancia. Gorbachev era un tipo simpático y muy leal, con poca doblez, pero claro, él no podía enderezar la URSS, había degenerado demasiado, y aunque él creía que era posible las buenas relaciones con Occidente, pues porque había desaparecido el comunismo, entonces no había conflicto ideológico, y ambas partes asumirían durante Gorbachev. Gorbachev se resistía a esto, al cambio de régimen, digamos, económico, político-económico, ¿no? Él seguía siendo bolchevique y reivindicaba la Rusia bolchevique o la Unión Soviética del año 17.
Pero el caso es que efectivamente lo engañaron todos y sobre todo lo traicionaron y lo maltrataron sus propios compadres, ¿no? Concretamente Yeltsin. Bueno, así que, y estos esfuerzos de Gorbachov, luego de Yeltsin, y la primera etapa de Putin, acordar los abrazos que se daban Clinton y Yeltsin, que eran amiguísimos, se reían mucho y tal, pero claro, Clinton tenía muy clara la cosa y Yeltsin era un pelele, que tampoco podía hacer gran cosa, pero era un pelele con una dignidad muy, muy difícil de localizar, no era Gorbachov. Bueno, y Putin que aguantó hasta que pudo. Fueron contestados con una agresividad indisimulada y el cerco político-mediático-militar en sus flancos de Europa Oriental. Rusia considera, y no tiene dificultad en demostrarlo, que una vez más Occidente la ha traicionado. 4. También condena en consecuencia la implicación miserable de la Unión Europea que aporta su aquilatada e histórica rusofobia a esta crisis, en lugar de mantener las fecundas relaciones económicas energéticas iniciadas y desarrolladas en los últimos años. Su respuesta en esta crisis ha sido la contraria. Apremiada por Estados Unidos, la Unión Europea responde como lacaya, sin dignidad, a las exigencias norteamericanas, dejándose envolver en una crisis cuya posible consecuencia parece no querer evaluar, pero que la está sufriendo, porque la Rusia actual sufre muy poco el castigo de las sanciones, y Europa entera y todos los ciudadanos europeos pues estamos sufriendo que si la inflación, que si la energía, que si los alimentos, desde que empezó la guerra. Claro que eso se unió a las crisis anteriores, pero el caso es que seguimos en crisis, pues yo diría que desde 1973, con la primera crisis del petróleo, pero desde luego desde 2008 seguro. Bueno, denuncia abierta sobre el extraordinario impulso militarista que viene creciendo en Alemania. Siempre atención a Alemania. Desde su reunificación y sobre todo desde que un gobierno tripartito, con aparente dominio de la izquierda, se entrega a los Estados Unidos a la rusofobia y quizá más importante todavía a su obsesión histórica por apoderarse de Ucrania y del espacio suroriental ruso. Es una ambición histórica de todas las Alemanias que en la historia han sido. Regiones del Cáucaso incluidas. Hablando del tripartito alemán, en el libro trato a los verdes alemanes de degenerados, de ecologistas degenerados. Así es. Hace tiempo que lo vengo criticando, según he visto mi primer artículo criticando, diciendo que eran ya tan liberales como los demás, cuando ganaron en Baden-Württemberg, con aquel pastor protestante que se convirtió en ministro presidente del Land de Baden-Württemberg, que no aportaban nada nuevo y que se estaban olvidando de sus principios, que era el pacifismo y el ecologismo. Y ahora mismo son los más militaristas de la coalición alemana. Bueno, pero Alemania tradicionalmente pues, deja entrever ese famoso Lebensraum, el impulso vital nunca tienen suficiente, una vez es porque tienen mucha población, otra vez es porque necesitan no sé qué. El caso es que el Lebensraum, el querer ser más, el querer ir más allá, lo mantiene. Y el Drang nach Osten, que es la marcha hacia el este, que es lo que está ahí. Bueno, y todas las ampliaciones de la Europa comunitaria hacia el este las ha manipulado Alemania. Es Alemania quien se apropia de lo fundamental de esos mercados del este. Y la consideración, tercer palabra alemán que hay que tener en cuenta, del Untermenschen. Para Alemania los eslavos son subhombres. No digamos los judíos o tantas etnias, ¿no? Pero los eslavos son Untermenschen, subhumanas. A las poblaciones eslavas, singularmente rusas y ucranianas. Acordad que en el plan de invasión de la Operación Barbarroja del año 41, de la invasión de la URSS, estaba la eliminación de 100 millones de rusos. Clarear aquello y crear un nuevo Estado pues, con mucho más elementos germánicos. Claro. 6. Señala el triste papel desempeñado por una Ucrania sacrificada por sus élites ultranacionalistas, ultraderechistas, con bien visibles ribetes filonazis. No nos engañemos, es un régimen ultra que la Europa comunitaria no quiere reconocer, pero está clarísimo, con ribetes filonazis. Y así son todas las unidades militares de mercenarios que están, bueno, mercenarios son las unidades en Rusia, ellos son voluntarios, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de lo mismo. Sin dejar asomando por doquier, un país abocado a la autodestrucción, porque no está ganando nada, por empeñarse en hostilizar a Rusia y las minorías rusas, rusófobas o rusófilas en su territorio. Y finalmente me sublevo por el papel y la actitud de España y el gobierno de Pedro Sánchez con sus ministros peleles, que me indigna, y ahí los trato yo creo, que como merecen José Manuel Álvarez, que es un tonto,
y Margarita Robles, que no iba a clase de Derecho Internacional cuando estudiaba Derecho, sin dejar de lado, para pasmo y rubor de tantos, el patético papel itinerante de un tal Borrell, jacobino que fue socialista, devenido en lacayo en jefe del americanismo vulgar de siempre. Una España oficial que no dudo en calificar de agresiva, ridícula e irresponsable en esta crisis y en este escenario. Habría que añadir que lo mismo estamos haciendo con la crisis actual israelo-palestina. Realmente, acordaos de la tradicional amistad hispano-árabe. Parece que esto suena a franquismo, pero claro, llegó Felipe y la Internacional Socialista le dijo, eso se acabó. Así que vamos a llevarnos mal con todos los árabes, empezando por los palestinos, porque hay que llevarse bien con Israel, que está en la Internacional Socialista, los laboristas, y que eso es lo realista, y déjate de historias de OLP y de la unidad árabe y todas estas cosas, ¿no? Primero lo hizo Mitterrand y luego Felipe. Y a este punto hemos llegado, enemistados, interviniendo en agresiones a diestro y siniestro. Claro, porque es la OTAN la que nos lleva, pero a veces no es la OTAN, es la propia Unión Europea, ¿no? Y por eso hemos contribuido, hemos invadido Afganistán y hemos sido copartícipes de los crímenes de la OTAN durante 20 años. Nosotros hemos estado 14, o sea, nos vinimos en el 2014, no en el 2021. Y hemos bombardeado, no hemos bombardeado, pero hemos colaborado en la tragedia de Libia, hemos colaborado en la tragedia de Siria. Acordaos que aquí en los Jiménez, yo estuve en el 81 en la Libia de Gaddafi, en el 86 en el Irak de Saddam Hussein, en el 88 y 89 en la Siria de Assad padre, y eran dictaduras, pero claro, eran países que funcionaban, es decir, que no eran situaciones peores que las de ahora. Por eso, el intervencionismo militar, ese despliegue de pretextos que siempre tiene Occidente y sobre todo Estados Unidos para intervenir y para exhibir sus valores, son realmente de tipo mitológico. Este libro yo me puse a hacerlo pues con lo que me pedía el cuerpo. Me salían 10 capítulos para darle la coherencia que yo quería, pero claro, me salían 600 páginas y eso ningún editor me lo iba a admitir. Entonces le quité realmente la mitad. Y le quité el capítulo, aproveché lo esencial para que el libro que ha quedado tuviera coherencia, pero dejé de lado lo que yo más quería, que no me olvido de ello, es la crítica de los valores de Occidente, que ya está bien, los valores de Occidente, la cháchara y el rollo del Biden, de la von der Leyen, del Pedro Sánchez, los valores de Occidente. Pero vamos a ver, los valores de Occidente, tenéis el morro de hablar de los valores de Occidente, vosotros. Colonialistas, genocidas, imperialistas, todos vosotros, los Estados Unidos en primer lugar, pero antes todas las potencias coloniales de la historia. España en segundo lugar, después de Portugal. Y hablamos de los valores de Occidente, ¿de qué? Del judeocristianismo, que ha alimentado el Estado de Israel, que es un enemigo de la humanidad y un cáncer de la humanidad. Valores de Occidente, ¿el qué? El cristianismo, pero ¿alguna religión ha cometido más crímenes que el cristianismo? Con sus herejes, etcétera, etcétera, las guerras de religión. Pues eso será una parte esencial, pero también analizaré más en detalle las consecuencias económicas, porque eso va para largo. Luego también el papel de China, que ahí lo cito pues cuando hago un repaso de los países que intervienen, pero claro, lo de China es muy importante porque Estados Unidos no quiere que Rusia se recupere lo suficientemente como para hacer una piña con China y una súper grandísima potencia justamente cuando Estados Unidos ha iniciado su decadencia, cosa que no quiere reconocer, pero todas las potencias que en el mundo han sido, pues nacieron, se desarrollaron y murieron. Y eso Estados Unidos pues no lo quiere reconocer. Bueno, quiero decir que tengo trabajo para seguir con esto, pero sobre todo me indignan los valores occidentales. Yo voy todos los años, hasta la pandemia, a Guatemala a dar un doctorado en sociología y tengo alumnos que son mayas y aprovecho para visitar Centroamérica y las culturas indígenas y tal. Y de tal manera que sí me veo, aunque no quisiera, pues muy dentro y muy implicado. A veces he dirigido tesis doctorales pues, sobre el derecho indígena, en el caso
de Guatemala, que tiene un reconocimiento oficial, aunque de hecho pues se ríen de ellos, pero bueno, una cultura inmensa, maravillosa, sobre todo, absolutamente identificada con la tierra, con la madre tierra, pero que no tenemos nada que enseñarles. Y cuando llegamos los españoles a aquel territorio, nos quedamos palmados de aquella cultura, de aquellas pirámides, de aquellas obras de ingeniería, y es que todavía no hemos llegado en Europa a esto, ¿no? Entonces, a los occidentales, aunque seamos críticos, nos viene bien siempre, con cualquier pretexto, un baño de humildad y sobre todo de estudio de la historia, porque a fin de cuentas se trata de eso, de estudiar con lealtad la historia y la política internacional, las relaciones internacionales, que tampoco es ni tan difícil ni tan ajeno a la vida ordinaria. Basta con coger un periódico y decir, este corresponsal está mintiendo, este corresponsal habla de Irán pero desde Madrid, no tiene narices a ir allí, este que habla de Afganistán no lo decía cuando estaban allí, a las órdenes de las fuerzas norteamericanas, y cuando se ha venido para acá, entonces dice de Afganistán lo que no tuvo narices a decir antes, queriéndonos demostrar o mostrar que el Afganistán de ahora es peor que cuando estaba invadido, porque que esas son las crónicas de Afganistán. Bueno, pues esas cosas no hay más remedio que filtrarlas, que darle vuelta, que estudiar la historia y que ser leales con la inteligencia de cada uno. Bueno, y nada más. Creo que lo importante es que pasemos al diálogo y que hablemos de esto. La verdad es que está más de moda el conflicto en Gaza y Palestina, pero bueno, el otro día me decía un amigo, oye, ¿alguien se acuerda de que había una guerra en Ucrania? Con estos días de sobreinformación del último conflicto, claro. La guerra continúa en Ucrania. Bueno, a ver qué preguntas hay. Pues tiene que haber. Yo simplemente una matización. Sí. Pedro ha hablado de las dictaduras. Yo también conocí la Siria de Bashar al-Assad. ¿La? Siria de Bashar al-Assad. Sí. Y conocí la Libia de Muammar el-Gaddafi. Y conocí el Irak de Saddam Hussein. Vamos, de hecho, formé parte de un grupo de 147 compañeros y compañeras que 6 meses antes del bombardeo de Bagdad por parte de las huestes norteamericanas, con el apoyo inestimable de este país, llevó a cabo. Vi las extraordinarias avenidas de Bagdad, la conexión del aeropuerto de Bagdad, que es una preciosidad, totalmente vacío, no deteriorado porque más o menos se mantenía, con la ciudad. Vi el parque tan elevadísimo en número de automóviles de buen y gran porte que tenía Siria, y claro, también vi el deterioro. Me alojé en el hotel Al-Mansur, que fue gestionado un tiempo por el grupo Meliá, y el grado de deterioro resultante del bloqueo de 10 años de los norteamericanos. Y si hay alguien que pueda decir que lo que ahora mismo hay en los 3 casos es mejor que lo que entonces había, tendré que recatarme muy mucho para no llamarle en la cara, espetándoselo casi como un escupitajo, imbécil. Porque además de que lo es por decir semejante majadería, lo es por tratar de hacerme creer que efectivamente es mejor. Yo vi la Libia de Gaddafi, que era el país más desarrollado del continente africano en términos de cobertura asistencial, de renta, de prestaciones, de cultura, etcétera, etcétera. Vi una Libia donde el Gaddafi, el dictador, tal como digamos que cariñosamente lo ha calificado Pedro, tuvo que domeñar, creo que son más de 300 y pico de tribus a las que había que poner de acuerdo con lo complejísimo que eso es. Porque el carácter tribal de Libia no se ha perdido, por más que algunos piensen que
que sí después de la llegada de la fuerza de la coalición occidental. Esa misma que habla de este mundo basado en reglas. ¿Alguien conoce las reglas? ¿En qué escenario, digamos, de representación colegiada de este mundo, la ONU, la OCDE, las reglas de las que hablan se ha acordado? ¿Cuáles son las reglas de las que cada cierto tiempo invoca la Unión Europea su cumplimiento o los Estados Unidos? ¿Alguien las conoce? ¿Tú las conoces, Pedro Acosta Morales? ¿Quién conoce las reglas? Nadie las conoce. ¿Alguien es capaz de decir que los Estados Unidos es una democracia en contraposición a la dictadura que había en Libia? ¿De verdad? ¿En un país donde los lobbies son los que ponen y quitan senadores y representantes? ¿En un país donde el lobby principal, el judío y el militar industrial, determina el comportamiento de los gobernantes? ¿Alguien piensa que ese pobre vejestorio, titubeante, que va dando trompicones, que ha ido allí a Israel a decir que él ha visto una foto con 40 y tantos niños degollados, cuando al final resulta que todo ha sido un gigantesco montaje, y que ahora dice que han sido los del enfrente, le dice a Netanyahu, los que han bombardeado? ¿De verdad ese es el líder del mundo libre? Vamos a hablar con matices, por favor, de lo que significa la dictadura, porque alguien podrá pensar que yo he vivido en una dictadura durante 10 años, que es el tiempo que está viviendo en Cuba. Y yo me pregunto, ¿en una dictadura? ¿O en una democracia incluso con más valores que los que tenemos en este país? ¿De verdad que alguien piensa que este país tiene un gobierno democrático en el que ha puesto la gente su fe, su esperanza y le ha dado sus votos? ¿Que está resulta de los intereses reales, los estratégicos y los que no son tanto, de los españoles? ¿O simplemente somos las lamebotas, en este caso de la OTAN, de la Unión Europea y, cómo no, del imperialismo norteamericano? ¿De verdad? ¿De verdad que nos resulta patético oír hoy a la señora de Sumar, que pronto será arrestada, diciendo que jamás ha cometido crímenes contra la humanidad, mientras que al referirse a Israel, a lo máximo que ha llegado a decir es que es necesario respetar el marco de los derechos, del derecho internacional en el mundo? Ni menor atisbo. ¿De verdad que estamos en un país democrático frente a lo que está pasando en otros países que se llaman dictadura? Oír ayer al presidente arremeter contra la resistencia palestina y no tocar ni siquiera con una simple mención al papel de Israel, y habiéndose ya producido el bombardeo del hospital hacía una hora y conociendo los cientos de muertos que había, no fue capaz de conmoverse y hacer un momento, simplemente un momento, referencia a lo que acababa de suceder ayer el señor Pedro Sánchez. Entonces, vamos a ver si somos capaces de jugar con los términos, con un grado de mayor de precisión. Dictadura. En este país hay una dictadura, y en el llamado mundo desarrollado es una dictadura. El que cada 4 años nos permitan que votamos, que emitamos un voto en una ranura, a través de una ranura en una caja de cristal transparente. ¿Eso realmente significa decidir por un país? ¿De verdad que eso es la democracia? A mí me parece que en ese sentido yo tengo que decir que yo prefiero la dictadura de Saddam Hussein, la de Muammar el-Gaddafi, la de Bashar al-Assad, frente a lo que actualmente sus respectivos países tienen. Porque los conocí entonces y los he conocido después. Yo para aplicar a un caso concreto todo esto que estás diciendo, sobre todo lo más sustancial, que es la discusión sobre la democracia y la dictadura, claro. Me referiría al caso de Israel, que es considerada la única democracia del Próximo Oriente. Y claro, pues porque son superiores, claro, que son occidentales. Un pueblo semítico del sur de la Mesopotamia, de Ur de Caldea, que es a lo que nos remite Abraham y el inicio de la historia del pueblo hebreo, pues resulta que son occidentales y son compadres nuestros, y los llevamos a Eurovisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos aceptar
que Israel sea una democracia cuando somete a un pueblo entero. Pero ¿qué concepto tenemos de democracia? Efectivamente, es simplemente votar cada 4 años. Hombre, la democracia ni siquiera los primeros formuladores, la democracia nuestra, que es la británica o la inglesa del siglo XVII, acordados del Parlamento corto, del Parlamento largo, de Cromwell, en fin, ahí se crea esa democracia de la que luego hemos ido pues chupando rueda, digamos, los demás países europeos. Y era una democracia censitaria, que realmente votaban y eran votados unos cuantos. Pero claro, había un germen de evolución evidente, ¿no? Y aquello, pues, en fin, resolvía, se le cortó el cuello al rey, que es una buena medida siempre para ir aclarando la historia de cada país, y aquello, pues, fue funcionando. Pero claro, hombre, era la democracia de los comerciantes, de la City de Londres, de los juristas, de los financieros y tal. Era una democracia a la medida de la expansión inglesa por el mundo, claro, pero es que la democracia, su origen es ese. Entonces no, creemos que la democracia es una maravilla que ha surgido de la historia para resolver problemas y que no hay nada mejor. La democracia surgió pues en manos de los comerciantes de la City, pues para ya que tenían el poder económico, tener también parte del político y decirle al rey que también querían ellos poder. Eso fue la democracia, e imponerle un parlamento al rey, a aquellos Carlos I y Carlos II. Bueno, Israel es una democracia sometiendo, pero ¿qué democracia puede ser un país que somete a otro de 5 o 6 millones, que ha expulsado a 800.000 en el año 48 con la Nakba, y luego se ha anexionado lo que le ha dado la gana, machaca, cerca con un muro? Pero vamos a ver, eso es una práctica propia de un país civilizado, no ya democrática, civilizado. Entonces, efectivamente, claro, con el mundo árabe, como pasa con otros mundos, claro, los occidentales queremos que todo el mundo tenga el modelo nuestro porque nos conviene, porque queremos que sea el nuestro, pero claro, existe el liderazgo. Como existían y existen en algunos mundos y algunas comunidades, pues digamos el gobierno de los que más saben, de los ancianos. Bueno, pero existe el liderazgo que es propio del mundo árabe precisamente. Claro, eso tampoco es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto el gobierno de una sociedad? Pero ¿qué solución tienen las sociedades humanas si ya recurrir a la antropología y a todas estas cosas que nos desviarían muchísimo, ¿no? Entonces siempre hay que aprovechar cualquier oportunidad para criticar la democracia nuestra, porque es el segundo valor que exhibimos por el mundo, libertad y democracia. Eso es lo que decimos, nuestros valores, porque decimos libertad, pero ¿libertad de qué? Libertad de pero libertad si lo que manda. Castro lo decía, cuando Castro, con su discurso de 7 horas, criticaba a Estados Unidos, decía, pero 40 millones de tíos viviendo debajo de cartones, pero ustedes que invaden desde el año 1780 y tanto, nada más nacer como Estado, que invaden todo. Cada año tienen una guerra o varias. Y que inventaron unas teorías, el destino manifiesto, primero la doctrina Monroe, luego el destino manifiesto, luego aquel almirante Mahan que tenían que dominarlo todo, luego lo del big stick, lo del palo de Teddy Roosevelt, del primer Roosevelt, y luego pues la CIA, y luego pues, el rollo de los valores occidentales. Pero ¿qué tienen que enseñarnos esa gente? Pero bueno, estamos ahí en ese mundo y hay que estar continuamente con el hacha diciendo, pero tú eres tonto o qué, Borrell, pero ¿de dónde sales tú? Amigo Borrell, pero no te cansas. No, eras un bruto cuando llevabas medio ambiente como ministro de Transportes y Obras Públicas y tal, que lo fue, ¿no? Y eres un arrogante, se te consideraba jacobino en la izquierda del PSOE y luego has acabado siendo un lacayo de ínfima categoría en el concierto internacional. Y además sabes que nadie te hace caso, porque Estados Unidos nunca va a admitir una fuerza militar europea. Estados Unidos cuenta con la OTAN para tener a Europa dentro y para venderle sus armamentos. Entonces, ¿qué está haciendo este tipo patético recorriendo los países? Y cuando va a Rusia, de vez en cuando va, por la última vez, una de las veces que estuvo con Lavrov, con el ministro de Exteriores, Lavrov le dijo, tiene usted 5 minutos, como diciéndole, y no me haga decirle lo que pienso de usted, porque y vuélvase a Bruselas porque no tenemos nada que hablar. ¿De qué me viene usted a hablar con su filosofía y con su papel tan patético y tan dramático en la Unión Europea? Bueno, seguimos con... Claro, no habéis leído el libro, pero bueno, ya veis cómo, vamos, lo que yo he querido explicar. En el año 91 se viene abajo la URSS por motivos que recordamos y que venían de atrás, de los últimos 80, de ellos, bueno, y Gorbachov, que era joven comparado con los líderes anteriores,
pues entiende que hay que reformar aquello de una forma muy seria y empieza acercándose a Rusia. Cuando Alemania ha consentido la voladura de los gasoductos suyos, porque la empresa es ruso-alemana. Y por cierto que ninguna comisión de investigación ha seguido con el asunto, se ha quedado ahí, pero vamos, lo han dicho periodistas muy serios cómo fue la voladura y quién fue los responsables, ¿no? Cuando la Alemania actual consiente ese dictat de Estados Unidos que le dice el gas me lo tienen que comprar a mí, no a Rusia, así que se ha acabado. Eso ya lo decía Biden cuando era vicepresidente. Decía, el Nord Stream 2 no va a funcionar nunca. Y efectivamente no ha funcionado. Y ahora no funciona tampoco el primero porque ha sido la propia Rusia la que ha dicho así, pues esto tampoco va a funcionar. Entonces, esto sí lo hizo el socialista, el socialdemócrata Schröder, de intensificar las relaciones con Rusia a partir de las relaciones económicas y con las más sustanciales, que son siempre las energéticas, con la idea, supongo que tenía, y en cualquier caso con el efecto inevitable, de resolver de una vez por todas la histórica pugna entre Europa y Rusia. Y eso los Estados Unidos tampoco lo podían admitir, pero a través del gas y a través de otras cosas, porque la Rusia de Putin es igual de capitalista que el resto que Europa y que Estados Unidos, y ya no hay conflicto ideológico. Se habla de negocios, se habla de intercambio y se habla de que un gas es más barato que el otro y poco más, ¿no? Pero ha habido que romper esa posibilidad histórica de que se deshiciera o se aliviara de forma sustancial la hostilidad histórica de siempre entre la Rusia de los zares y luego del Partido Comunista y tal, pues con la Europa de siempre. Pues ya sabéis que los alemanes han estado... los alemanes, precisamente porque su tierra no es rica, etcétera, etcétera, pues han emigrado a la Europa oriental de siempre, ¿no? Los alemanes del Volga son todavía una minoría relativamente importante que luego, en los tiempos de Kohl y Genscher, pues se repatriaron, etcétera, ¿no? Igual que tenemos una minoría importante de alemanes en el Siebenbürgen, que se llaman, en el centro de Transilvania. Eran gente que a veces iban a batallar en las fronteras, contra turcos, contra mongoles o lo que sea. Y claro, ahí quedaron. Ahí quedaron, eran alemanes pobres, ahí quedaron en la URSS, en la Rusia zarista y en la URSS, pues había minorías muy importantes alemanas y ya digo que todavía queda algo, ¿no? Es como los españoles de Tánger. Yo me he venido esta mañana de Tánger, que tenía ganas de conocerla, y claro, ahí es todo un recuerdo de España, los carteles, todo el mundo te habla si le hablas en español y tal, y claro, era la etapa colonial, pero claro, pero queda ahí un elemento humano, evidentemente, ¿no? Y que luego además se compara con otras influencias, ¿no? Los marroquíes nos apreciarán nosotros más que a los franceses, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esa relación de alemanes en el este, pues persiste y ha persistido. Entonces, como las relaciones históricas también de españoles con la Rusia y con la Rusia soviética, sobre todo a partir de la guerra civil nuestra, ¿no? Entonces hemos perdido también esa conveniencia y esa oportunidad histórica de decir, pues es que si somos iguales que los rusos en cuanto a ideales económicos, igual de pervertidos todos con el capitalismo, bueno, pues hagamos negocio. Pero luego viene el tipo y como resulta que le sobra el gas del fracking, de las pizarras, pues dice que lo tiene que vender y que tenemos que comprárselo, para lo cual hay que llevarlo a la costa este, hay que licuarlo, hay que embarcarlo, hay que llevarlo a Europa, deslicuarlo, es decir, gasificarlo otra vez y distribuirlo por toda Europa. Cuando el gas de Siberia llega, pues por el chorro, digamos, casi por gravedad, ¿no? Bueno, pues esto es hacer un pan como unas hostias, ¿no? Bueno, ¿hay algunas preguntas por ahí? Yo quería intervenir otra vez simplemente para expresar un deseo. El deseo de que Rusia, de manera definitiva, contundente y palmaria, termine derrotando a la OTAN y a los Estados Unidos en los predios ucranianos. Porque solamente a partir de la derrota militar de la OTAN, y por tanto el alejar el riesgo de que Rusia pudiera
ser derrotada en consecuencia y que los norteamericanos llegasen a concluir que una vez derrotada en Ucrania, Rusia ya tiene más posibilidades de empezar a acosar en el mar de China meridional y oriental a la República Popular China, pues bueno, el hecho de que derrote a la OTAN le quitará posibilidades también a ese otro foco de tensión que los norteamericanos, por no aceptar la ineluctable desaparición de su imperio, pues quiere llevar a cabo. Y quería decir que tengo esa esperanza porque solamente la derrota de la unipolaridad y la sustitución de esta por la multipolaridad, en la que se va a convertir sin duda un mundo donde países emergentes como los que estamos viendo, China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, ayudará a que situaciones como las que se está viviendo ahora mismo en Cuba, en Venezuela, con el bloqueo, con los bloqueos, y cómo no también en Palestina, termine de resolverse. Espero además que ese libro, que voy a comprar por supuesto, ayude también, colabore a conformar un nuevo paradigma del que estamos carentes, del que la opinión pública española está carente. Este país no sabe, por volver de nuevo a Israel, que Israel es un país que en su génesis ya era terrorista. Surge de la voluntad anglosajona que tenía como objetivo principal, lo he estado comentando en la puerta con el profesor Acosta Moratalla, ¿verdad? Morata, perdón, tenía como único objetivo controlar el mundo árabe y los recursos energéticos tan descomunales que éste tiene en su poder. Había que colocar ahí un país agresivo, con toda cobertura militar, económica, financiera, etcétera, que hiciera las veces de primo de su mozol en ese patio para impedir su unidad. Quien quiera comprobarlo eso, nada más que tiene que hacer un pequeño buceo en la historia de Israel y del propio sionismo y leer a Theodor Herzl y a Hassim Weizmann y a todos aquellos que luego posteriormente dieron forma a eso que se llamaba el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que pensaba en la posibilidad en el siglo XIX no de ubicarse ahí. Estuvieron contemplando la posibilidad de comprar tierras en Argentina. Y en Uganda. Para llevar allí al pueblo escogido. Que es que todo es mentira. El gobierno británico le propuso Uganda. Todo es mentira. O sea, es que este país, este gobierno de este país, en concomitancia con la Unión Europea, está engañando a la opinión pública. Está contando un relato que es falso. Totalmente falso. Ni hay ningún derecho divino, ni los judíos llegan ahí por una acción, digamos, motu propio. Es todo falso. El líder del Irgun, los mismos que ponen la bomba en el año 48 en el Hotel Rey David, donde estaba situada en ese momento el mandato británico de Palestina y la ONU, se llamaba Menachem Begin, al que el mundo occidental le da el premio Nobel de la Paz con Anwar el-Sadat. El que lo sustituye, Isaac Samir, amigo íntimo de Felipe González Márquez, por cierto, terrorista connotado, responsable del Legi, el otro gran grupo terrorista, son en definitiva los que propician este estado de cosas. Luego viene el año 47, la guerra del Yom Kippur, la decisión de la ONU de crear 2 estados, y tenemos que soportar la estulticia además de un tonto, como bien ha definido el profesor Acosta, como Álvarez, decir que España defiende sobre la base de los 2 estados un plan de paz. Pero si este país no ha reconocido todavía el Estado palestino. Si es que Francia se viene cachondeando de este país, ofreciendo desde que era secretario general del PSOE el apoyo a la declaración de Estado palestino en Palestina. Y es mentira. España no lo ha apoyado. Ha reconocido, sin embargo, al criminal asesino sionista Estado de Israel, y sin embargo de Palestina no. Por favor, que ese libro contribuya a abrir las meninges. Que sepa en realidad
que este país, que tiene un problema con su memoria histórica, tiene también otro problema con su relación histórica con los árabes, y es contar la verdad. Te hago 3 comentarios al hilo de estas cosas que tú vas planteando. Primero sobre la guerra propiamente dicha. Los rusos no se emplean a fondo, entre otras cosas porque no quiere, yo creo que Putin, que es mucho más inteligente y más tranquilo y más sabio que los tontos estos de la Unión Europea, y no digamos que Biden. Eso sí, no se ríe nunca, pero es que las cosas no son de broma lo que se está jugando allí, ¿no? No quiere pasar a la historia como el verdugo de Ucrania. Ucrania, esto es una guerra que en gran medida pues es civil, porque claro, los vínculos entre rusos y ucranianos a lo largo de siempre pues son muy, muy intensos y deberían seguir siendo, ¿no? Los ha ido estropeando el veneno de Occidente con estas revoluciones de colores y con este mal meter, pero más bien, con respecto a la guerra, volviendo a la guerra, más bien confío en su desarrollo futuro, confío en que las disidencias dentro de la OTAN y dentro de Europa, que nadie puede ya ni ignorar ni se pueden disimular. Hay países que no quieren estar contra Rusia por muchísimos motivos económicos, históricos, culturales, y no van a consentir porque las decisiones fundamentales se siguen tomando por unanimidad, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Entonces estas disidencias tienen mucho valor y mucho interés y van suavizando el asunto. Pero ya digo que lo principal es la dirección de la guerra de los rusos, que yo creo que es así de inteligente, así de aguantar, porque ni Zelensky, que es un pobre diablo, ni Occidente puede pensar que Rusia se va a retirar de su territorio. Pues si Crimea es rusa desde Catalina II, desde 1780. Y las otras 2 repúblicas estas han optado con un 90%, 80% por eran rusos y rusófonos, pues han optado por integrarse en la Federación Rusa, así que eso no tiene vuelta atrás. Pero ¿qué pretende? ¿Qué pretende la Unión Europea? ¿Acaso no conocemos la ocupación de años y de decenios del Sáhara Occidental? ¿O el problema de Cisjordania? ¿O el problema de los kurdos? ¿O la ocupación de la mitad, de un tercio de Chipre? Pasan los años, pasan los decenios y las situaciones se consolidan pues contra el derecho internacional. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Si el derecho internacional ya ni lo representa, ni lo cultiva, ni lo prestigia en Naciones Unidas, que era lo que nos creíamos en el año 45, ¿no? Y luego lo de los 2 estados. ¿Pero cómo va a haber 2 estados con uno de ellos rodeado por un muro, separado de Gaza por el enemigo, etcétera, etcétera? Lo que decían los palestinos en el año 47 y antes era que la Palestina británica tenía que ser un estado independiente, binacional o federal o lo que fuera, pero uno, y los judíos nunca lo admitieron. No solamente eso lo dice Ilan Papé, un profesor que era de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero ahora está en Bélgica, me parece, tiene unos libros maravillosos en la editorial Capitán Swing, y cuenta, cuando ya se van desclasificando los papeles, cuenta cómo el plan de expulsar a todos los palestinos, o por lo menos eliminar el problema palestino de ese territorio del mandato británico, pues es el plan desde antes de la declaración unilateral de la independencia. Claro que sí. Y entonces aprovechan, decía el otro día, el laborista, Ehud Barak, que fue primer ministro. Decía, no, seguramente tendremos que estar otros 10 o 20 años ocupando la mitad de Gaza, no sé qué. Claro, y quedándose con Gaza, de hecho, claro. Pero es que eso entra en el plan de los años 40, ¿no? Así que, la solución es un Estado que se llama Palestina y con 2 etnias, con 2, nacionalidades, y pues como tantos otros estados, porque son federales precisamente por eso, ¿no? Pero no dos, porque el segundo, el palestino, es que no tiene entidad, no tiene ya capacidad, sería. ¿Cómo se va a hacer un estado como la Cisjordania rodeado por un muro y con un gobierno además de tonto, de peleles, el Abbas, y de corrupto? Porque siempre la OLP ha sido incluso con Arafat en los últimos años, ha sido un sistema, una administración absolutamente corrompida, ¿no? Y ahora que vive de Israel y que vive de Estados Unidos, más todavía, ¿no? No, tiene gracia que el Abbas, el Mahmoud Abbas, que haya ido a Jordania para entrevistarse con el Blinken y para decir que no me maten muchos,
de los gazatíes, pero como son de Hamán, mátala. Eso a nosotros no nos interesa. Si Gaza os la podéis quedar para triturar y podéis... mantengámonos aquí en la Cisjordania que cada día tiene más colonias israelíes, es decir, que no tiene entidad ni siquiera territorial. Pero ¿cómo se puede hablar de dos estados? Que cada vez que hay una crisis de esta envergadura, dice, no, es que hay que ser justo con los palestinos, dos estados, pero sí que eso no se puede. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo quería Sí. dar una opinión también al respecto, más que una pregunta, porque no he tenido el gusto de leer el libro, y entonces no puedo hacer preguntas. Yo lo que quería comentar es que, al margen de que la información viene cegada y tóxica a este país, en Europa, ¿no? Y de alguna manera se hace una especie de domesticación del pensamiento. La gente construye su razonamiento y su pensamiento en función a la información que le llega, y si esa información es sesgada, intencionadamente mala, pues lógicamente el resultado de su pensamiento es el que es y no puede ser otro. Pero a mí lo que me preocupa es que ya, digamos que en Europa hay cierta condescendencia con todo lo que salga de Estados Unidos, de manera mayoritaria. Claro, siempre habrá su disidencia y gente que piense de manera diferente. Pero yo pienso que uno de los problemas importantes, y puede parecer una contradicción, de la razón de Estado, de algunos estados, de algunos países, es que estén precisamente bien armados y bien seguros para poder defenderse. ¿Por qué? Porque esa capacidad de defensa es la que le impide de pensar en algunos momentos que la política es un juego de ajedrez, y que si a lo mejor tira una pieza, esa golpea a la otra, esa golpea a la otra, esa golpea a la otra, y los resultados son totalmente indeseados. Se habla aquí de la posibilidad de que Rusia consiga nuevamente, de que bueno, pues todo el terreno ocupado en Ucrania, o casi todo, o todo, vuelve a ser nuestro. Bien, podría ser. Y las riquezas que tiene, que también la tiene Ucrania, las movemos nosotros y las administramos nosotros. Pero yo creo que no ha valorado suficientemente bien que la pérdida de Ucrania para Estados Unidos, digamos de influencia de Estados Unidos, vale ya le vale la pena a esta parte de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué vale ya la pena? Porque los países bálticos, asustados, entiendo, más contaminados, ya han renunciado a un sistema y han abrazado a otro. Es decir, que Ucrania puede quedar con la influencia rusa o parte de ella rusa, pero los países bálticos, incluso Finlandia, están entregados y abrazados al sistema a lo que sería la OTAN y Europa. Entonces, ¿qué pienso yo? Que Rusia tenía dos factores. Uno era el poder militar, y el poder de la razón. Pero no sé si el poder de la razón lo barajó en la medida que debería barajar, hacer algo de política. Si tú me intoxicas aquí, yo te intoxico en Estados, lo está haciendo con parte del país árabe, ¿no? Pero yo te intoxico en Latinoamérica. Pero si no se hace si no se juega a eso, lamentablemente, que es a lo que te empujan a jugar a eso, creo que el pulso en la mesa, a ver quién es más machote y a ver quién le dobla el pulso, puede que asuste a otros países, aparte de que lógicamente los países que he hablado, sus direcciones no son las direcciones de hace 30 ni 40 años, son gente que ya personal y políticamente tiene unos acercamientos al sistema capitalista importante, ¿no? Es por poner una
Es un contrapeso en esta balanza, ¿no? No, mira, hay varias cosas muy interesantes de lo que tú dices. En primer lugar, la Rusia actual, que siempre la Rusia soviética y la Rusia actual, pues ha tenido unos diplomáticos de categoría. Acuérdate de Brónico, que fue 30 años. Nada más morir Stalin, lo nombraron al ministro de Exteriores y duró hasta que se jubiló, ya hasta hace nada, con Gorbachev. Llegó hasta Gorbachev. El actual ministro de Exteriores es un tipo también muy informado y muy culto, el Lavrov. Naturalmente que trabajan socavando los intereses, como dices tú, con la intoxicación, socavando los intereses del Occidente, claro que sí. Todo lo de los BRICS lo está moviendo Rusia, y la ampliación a estos 6 nuevos de los Emiratos, de Argentina y tal y cual, más allá de los 5 originarios, y su intervención en Rusia apoyando e invirtiendo e interviniendo, pues claro, la unidad esta Wagner tiene un papel al servicio de Rusia, evidentemente, ¿no? Y en un sitio se expulsa a Francia y ahí llegan los rusos, ¿no? Naturalmente. Esto lo han hecho las potencias siempre. Lo que tú dices de intoxicación, bueno, de alguna manera, o bien por intervención directa o objetiva, o bien por la cultura o por el espionaje, pero esto se hace todos los días y siempre, ¿no? Los vecinos de las potencias tienen que amarrarse bien y tener cuidado. Los vecinos de las potencias se tienen que llevar bien con las potencias, porque no pueden ser totalmente independientes. Decía Chomsky, el intelectual el más serio de todos, y precisamente judío, y además de origen ucraniano. Decía, pero es que México puede pretender ser independiente. ¿Pero a quién se le ocurre? México es una víctima del hermano mayor y anda siempre de culo por los Estados Unidos. Pues eso le pasa a los países bálticos, que son muy agresivos cuando han sido libres, que han sido pocas veces, y se les va la mano. Y además, precisamente, las principales fuerzas españolas de la OTAN están en Estonia y Lituania. Y además cometiendo errores frecuentes que un día nos van a dar un palo el oso ruso, ¿no? Por tonto, ¿no? Bueno, pues hay que llevarse bien, y Ucrania se tiene que llevar bien con Rusia y tiene que ceder en soberanía. Pero si es que eso es así, la política internacional es así. Finlandia ha cometido el error de indisponerse con Rusia porque se ha integrado en la URSS. Yo estuve en la OTAN. Me invitó a la embajada finlandesa y estuve en el año 94 pues porque dirigiendo cuadernos de ecología analicé el tema de Karelia, la guerra que había habido en los 39-40, y cómo se partió y la URSS se quedó con el trozo que le convenía para resguardar Leningrado, y Finlandia perdió 2 trozos, uno en torno a Leningrado y otro en el océano glacial ártico, que se quedó sin salida al mar, ¿no? Y una de las... Claro, yo dirigía una revista de ecología y me hicieron un programa de visita de tipo ecológico, ¿no? Pero una de las comidas que tuve fue con 2 individuos que trabajaban en el ministro de Exteriores finlandés, pero en un gabinete que había de relaciones con la Rusia. Era el año 94 y Rusia estaba deshecha, ¿no? Pero claro, deshecha incluyendo la contaminación espantosa de su industria militar abandonada y de su industria en general abandonada, etcétera, etcétera. Entonces había ese comité, o esa unidad, para relacionarse desde el punto de vista ambiental con la Rusia, que no tenía ni finanzas ni interés ni nada para evitar la contaminación de la península de Kola, la parte que pega los 3.000 kilómetros, o no sé cuántos kilómetros, 1.000 y pico, que hay de frontera con Finlandia. Se llevaban estupendamente bien. Helsinki tiene un montón de estatuas del zar Alejandro, no sé si el segundo, ¿verdad? Que tenía más democracia, le reconocía al zar más democracia a Finlandia de la que le reconocía a la propia Rusia. Entonces, todo eso lo han hecho a perder. ¿Y por qué? Pues por las presiones de la OTAN, que se ha aprovechado de una tendencia muy, muy ultraderechista en Finlandia, y lo mismo está pasando con Suecia. Esos ejemplos nórdicos que teníamos, de democracia, de bienestar, etcétera, pues están reconvirtiéndose en gobiernos peleles y además en sistemas muy, muy, muy ultras, ¿no? Bueno, y nada más. Es que has expuesto varias cosas muy, muy interesantes. Yo todo eso lo toco, analizo lo de los países, lo de los nórdicos. Digo nórdico porque claro, ya no son escandinavos, Finlandia es nórdica, no es escandinavo. Y de qué manera estropean una historia de buenas relaciones, y de qué manera, azuzados y envenenados por el padre, el amigo de Zumosol, hostigan a Rusia, sencillamente por empujón, por presión, y claro, eso es pues un error, y eso no es política internacional. Con las potencias que llevarse bien.
y reconocer que nunca se puede ser absolutamente soberano y que la soberanía tiene sus recortes, sobre todo si son sabiamente establecidos, como hay que hacer con la grande potencia, llevarse bien. Pero por favor, vamos a ver, hacer mención ahí en el libro a la cantidad de veces desde Brzezinski, Clinton, que han dicho los norteamericanos que Rusia es demasiado grande para que se mantenga tal cual, Sí. y que hay que hacerla implosionar porque Sí. es demasiado grande. Sí, no, eso era de los compadres, la idea de dividir. Por favor, He puesto el mapa porque, está puesta ahí. sí, Ya porque está. estaba Esa es la respuesta. de convertir la Rusia europea en 5 nuevos estados y la Gran Siberia en 3. Por favor. Pero eso es de los tiempos de esta pareja ¿Por qué no leemos de a Cheney y Stalin? del otro, los de Bush, hijo, el secretario de Estado y el vicepresidente. Sí. Esos son los que lo inventaron. Stalin nunca El tuvo plan interés. de desintegración, Claro. la URSS había desintegrado, pero entonces ahora había que desintegrar la Rusia, la Federación Rusa. Sí. Exacto. Y lo que Perfecto. hacen siempre, divide y vencerás. Claro, y Stalin no, siempre no. Lo que trató, Stalin no tenía la menor intención de invadir Europa, como decía. Bastante tenía con tener que recuperar un país como el suyo que había sido destrozado. País que se veía incluso en riesgo porque ya se conoce cómo Churchill con los norteamericanos habló de la posibilidad, y con una parte, la más democrática, entre comillas, de la Wehrmacht, de crear una fuerza para invadir Rusia y combatir a Rusia, al poder soviético, y tratar por todos los medios de desintegrar la U y acabar con el comunismo. Pero es que El otro día decía Putin, se dirigió a Polonia, que es una enemiga tradicional y no se contiene debidamente, también como vecina que debía ser más prudente. Le decía a los polacos, o al gobierno polaco le decía, la mitad de su país se la regaló Stalin. La Pomerania y la Silesia se le quitó a Alemania. totalmente. Toda la franja occidental son dos grandes regiones, la Pomerania de Poznan, de Lodz, y la Silesia de Breslau. Porque claro, en una guerra que le ganó Polonia a los bolcheviques en el año 22, se quedó Polonia con un trozo de Lituania, de Bielorrusia y de Ucrania, de tal manera que aumentó 300.000 kilómetros cuadrados su superficie porque los rusos tuvieron que negociar. Era la guerra civil de los rusos rojos con los blancos, en fin, aquellos años tremendos y tal, pero eso tenía que volver a la famosa línea Curzon cuando los acontecimientos volvieran a ser, y eso fue durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en compensación se le quitó todo eso, que era del mundo zarista, y en compensación se le regaló la Pomerania y Silesia. Pero también, ahí lo explico porque la Ucrania actual se compone a partir del año 45 de varios trozos que nunca han sido ucranianos. Entonces le quitan la Bucovina del norte, y todo lo admite Stalin. La Bucovina del norte es Rumanía, lo negocia, le quita la Rutenia subcarpática, que era ese extremo de la Checoslovaquia de la Primera Guerra Mundial, que es Ucrania. Ahora, otro trocito que hay por ahí al norte de los Cárpatos, que no me acuerdo qué se llama, un trocito pequeño, y luego algunas zonas históricamente rusas en la zona del Don, del río Don, es decir, ya muy en el este y en el oeste, de tal manera que Ucrania, que ha sido independiente dos veces, una en 1918 y otra en 1941, y bajo la protección alemana en los dos casos, pues nunca ha sido tan grande. Ahora son 605.000 kilómetros cuadrados y nunca ha sido tan grande, porque realmente una de las consecuencias de esta guerra podría ser, por supuesto, la división, porque la parte oriental no la va a recuperar ya Ucrania, evidentemente, pero es que la otra parte, lo que era la Galicia austrohúngara, o austriaca, o prusiana, la capital Lemberg, lo que ahora se llama Leópolis, porque ni en lituano, ni en bielorruso, ni en polaco es pronunciable, en fin, Leópolis. Pues esto no tiene nada que ver con la otra parte. Son los más proeuropeos, y Polonia estuvo integrada durante siglos en lo que se llamaba la Confederación Polaco-Lituana. Y Polonia tiene ganas de hacerse con eso. Sí. Y aprovechará el revoltijo este de pescadores, ¿no? Como se diga, pues de modo que está
esta Ucrania está a punto, vamos, digo yo, o con posibilidad de volver a lo de siempre, de perder su entidad como Estado independiente, entre unas cosas y otras. Y en cualquier caso, de disminuir sensiblemente su superficie. Pero es que la ha conseguido de forma indebida, digamos, ¿no? Porque la península de Crimea, pues ya sabéis que era efectivamente rusa, porque se la quitaron a los turcos en las 4 guerras que tuvieron en el siglo XIX, y lo que pasa es que en el segundo centenario, que era 1953, Khrushchev, que había hecho, no era ucraniano, pero había hecho su carrera política en Ucrania, la madre de los ucranianos, pues dijo, pues como dentro de la Unión Soviética no hay problema, todos nos llevamos bien, pues la Crimea se la regalamos a Ucrania, que está al lado, por razones geográficas, y ya está. Pero claro, eso los rusos, eso fue una de las primeras cosas que hizo, incluso Gorbachev dijo, no, eso fue ilegal, del gobierno del momento stalinista, ¿no? Eso fue ilegal. Y luego ya Putin pasó a los hechos, es decir, en consecuencia, eso es ruso, y siempre lo será. Hicieron la maniobra esa que hicieron y tal, pues, y un referente porque la población es rusa. Si el 90% es ruso, pues se acabó la historia. ¿Más cosas? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Yo quería José Manuel. si me lo aclaráis porque he repetido de este tema de conocer con el profesor sobre lo que dijo Chano de la oportunidad de política, digamos, de la invasión, digamos, la operación militar de Rusia, la República del Este. Yo en otras tertulias he escuchado aquí también que Ucrania estaba perfectamente armada y preparada para entrar en esa república, ¿no? Que no es una cosa que Rusia en ese contexto tuviese mucha lección de tomar la República de Donetsk. Bueno, la guerra se inicia con el golpe de Estado de noviembre del 2013 o enero de 2014, en fin. Me refiero, profesor, ahora, en la guerra de ahora, de la oportunidad, la operación especial en que Rusia ya llevan una guerra civil desde 2014, ¿no? Y bueno, en Rusia el hecho de entrar en la República de Donetsk y Lugansk. Que no teníamos tampoco mucha lección, porque los acuerdos de Minsk dijeron, bueno, que eso fue un engaño para rearmar a Ucrania. Entonces, yo sí en otras informaciones que aquí incluso en la tertulia y en un libro también de traigo, que el Ucrania se estaba armando para realmente, digamos, la solución final, pero entrar en esa República del Este y terminar ya de una vez con el problema. Pues no sé, pero vamos, la respuesta, o sea, la hostilidad hacia la minoría rusa pues ha sido constante desde la Segunda República Ucraniana, es decir, desde el año 91. Eso se ve en las sucesivas contiendas electorales. Los presidentes de Ucrania han sido sucesivamente o alternativamente prorruso y pro-ucraniano y pro-europeo, digamos, ¿no? El golpe de Estado del 2014 de enero, que consiste en la movida que organizaron con las ONGs europeas y tal y cual, y los filonazis de toda Europa en la plaza Maidán, pues que se va Yanukovych, se va el presidente, se quita de en medio. Entonces le sucede a Poroshenko, que era el pro-europeo, digamos, o pro-atlantista, digamos, para entendernos. Pero eso ha sido así, es decir, que Ucrania con frecuencia ha votado a un prorruso, pues porque había suficientes votos, como Yanukovych y otros anteriores, a partir del año 91. De modo que eso, pues, más o menos funcionaba como una alternancia. Pero claro, la hostilidad de cuando el candidato, cuando el presidente era, o el primer ministro, pues, acuérdate de la Timoshenko, aquella mujer de las trencitas y tal, que era atlantista, otanista y un bicho de mucho cuidado. Esta era también, pasaba por pro-europea, ¿no? Pero vamos, que era también anti-rusa, ferozmente anti-rusa, era la dama del gas. O sea, acabó en la cárcel por la corrupción y tal, pero es que el Poroshenko era el rey del chocolate, decía, y el padrino de Zelensky es el de los medios de comunicación de Ucrania, de la televisión, no sé qué, no sé cuánto. Aquí hago un resumen de los oligarcas. Es que claro, cuando hablamos de Rusia, hablamos de oligarcas, y cuando hablamos de, por ejemplo, los super ricos norteamericanos, esos son magnates, ¿no? Sí. Entonces los ucranianos son magnates, no son oligarcas. Bueno, pues hay un resumen donde hablo, claro,
no me acuerdo cómo se llama el tipo que ha protegido y que lanzó a Zelensky a la vida política, ¿no? Pero sobre todo por la televisión, por la cadena donde tenía su programa, aquel programa que decía que yo soy presidente o algo así, ¿no? Y tengo otro recuadro que a veces leo, si tuviéramos tiempo, pues se lo voy a leer. Lo leo siempre en la página 170, para volviendo al providencialismo de los norteamericanos, que como sabéis, igual que los israelíes, creen que vienen de Dios, su estado viene de Dios, ¿no? Unos de Jehová y los otros de, pues no sé de quién, pero vamos, de Dios, de la providencia, ¿no? Entonces, cuando nos quitaron Cuba y Filipinas, el presidente McKinley, al que mataron a recluso seguido, es uno de los 4 asesinados en la historia presidencial. ¿No eran 5? No hubo el intento de Reagan, que se escapó, pero creo que son 4. Bueno, a McKinley le asiste la inspiración divina. Es una entrevista que le concedió a una revista del ejército que le hizo un general, el general James Russell, y que se publicó en 1903. Ya había muerto McKinley. Bueno, entonces todo esto lo dice McKinley en la entrevista. La verdad es que yo no tenía ningún interés por estas islas, las Filipinas, cuando llegaron a nosotros, como un milagro divino. No sabía qué hacer con ellas. Pedí consejo por todas partes, tanto a los demócratas como a los republicanos, pero tampoco esto me sirvió de ayuda. Así que pensé inicialmente en tomar solo Manila, después Luzón y seguidamente quizá también otras islas. Caminaba por la Casa Blanca noche tras noche hasta muy tarde, y no me avergüenzo de reconocer que más de una noche caí postrado de rodillas, suplicando luz y guía a Dios Todopoderoso. Hasta que una noche recibí su orientación, el su con mayúscula, su orientación, no sé cómo, pero la recibí. Primero, que no debemos devolver las Filipinas a España, porque sería cobarde y deshonroso. Segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en Oriente, lo que sería indigno y mal negocio. Tercero, que no debemos dejársela a los filipinos, que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España. Y cuarto, que no tenemos más alternativa que recoger a todos los filipinos, educarlos, elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos. Y por la gracia de Dios hacer todo lo que podamos por ellos como prójimos, porque en el Cristo también murió. Y entonces volví a la cama y dormí profundamente. Y a la mañana siguiente llamé al ingeniero jefe del Departamento de Guerra y le dije que pusiera las Filipinas en el mapa de Estados Unidos. Y allí están y seguirán estando mientras yo sea presidente. Pero esto lo piensan todos. Bueno, sin hablar de aquellos 5 primeros que eran esclavistas los 5, que nos hagan, o sea, Washington, Adams no, el segundo, pero Jefferson sí, Madison y Monroe, eran todos esclavistas. Y claro, cuando hace la Constitución, Jefferson se olvida de los amerindios y de los negros, no aparece en la Constitución. Y pasa, critico a Jefferson por varias cosas ahí, y pasa por intelectual, porque constitucionalista, incluso sabio, era un poco como Franklin, le gustaba hacer cosas en física y en óptica y tal y cual, ¿no? Pero claro, eran unas canallas redomadas, todos ellos, claro, eran la aristocracia anglosajona, digamos, propietario de centenares de esclavos, empezando por Washington. Chomsky dice de Washington que Washington era un especulador, dice Chomsky. Chomsky, que espero que lleva muchos años, pero que va a cumplir ya 100 años. Sí, es mayorcísimo. Bueno, Valeria, ¿tú hasta qué momento nos...? A las 8 tenés que terminar. Hay que irse ya, ¿no? Ya tenemos que habernos ido. Bueno, pues... ¿Quieres cerrar con algo? No, nada, yo contento de estar aquí. Mañana estoy en Sevilla, pasado en Mérida. Sí. Hoy son 13 presentaciones que vengo haciendo desde junio y todavía no se acaban porque el otro día me llamaron de Zaragoza, entonces aprovecharé ya en diciembre. El 13 de Pamplona, tengo que hacer encaje de bolillo para que los movimientos tengan alguna coherencia geográfica y por lo tanto de coste. Claro. El 13 de Pamplona, de diciembre, 14 de Zaragoza y el 15 de Soria. Y siempre pues con amigos que me siguen queriendo y que preparan la logística de todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, yo lo paso muy bien y... Tengo que deciros que el libro, el editor no se encarga de nada. Pero lo que yo hago es, se los compro, me hacen un 40%, con lo cual no cubro los viajes ni mucho menos. Pero bueno, tampoco pierdo. De tal manera que esto me encargo yo. O sea, que yo por eso lo tengo que vender y yo firmo 3.
Aquí había Voy a alguien que comprar quería el libro. comprar el libro. Yo, pero es que Y es que pierdo el tren, yo voy a Sí. ser el primero. ¿Cómo va a Pues hacer? tú el primero que pierde el tren. ¿Qué?